Su Biblia puede acompañarme, por favor, a leer nuestro versículo principal de inicio del mensaje para esta noche. Salmos capítulo 39, versículos 4 y 5. Cuando usted lo encuentre, dígame amén y leemos juntamente. Salmos capítulo 39, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra de esta manera: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Siéntese por favor unos minutos. El tema que quisiera compartirles se titula Decisiones para la eternidad. ¿Cómo se llama el tema? Eso, con esos 4 nos vamos. Queridos hermanos, en ocasiones pensamos que todos los predicadores tenemos el poder para cambiar o para salvar a las personas. Lo cierto es que los predicadores somos carteros, somos personas encargadas de llevar el mensaje de Cristo a las almas, pero son las almas las que toman una decisión de recibir la palabra o de desechar la palabra. Ningún ser humano tiene el poder de convencer a otro. Quitemos un poquito el monitor, chicos. Ningún ser humano tiene el poder de convencer a otro ser humano de su necesidad de salvación. Tampoco el predicador tiene el poder de cambiar el corazón, las decisiones o los pensamientos de la gente. El predicador, el trabajo de él es llevar la palabra como Guatex, como Cargo Express, que te lleva un paquete. Si te gustó lo que recibiste o no te gustó, no es problema de Cargo ni de Guatex, es problema de la gente que te envió o de tú que lo estás recibiendo. El trabajo del predicador no es salvar a la gente, es llevar la palabra de Cristo, y es el ser humano el que tiene la última palabra. O abre su corazón y permite que la palabra le transforme, o sencillamente se vuelve un oidor olvidadizo que le gusta la palabra, pero regresa a su casa sin Jesús. Y déjeme decirle, queridos, hay muchas personas a las que no les gusta hablar de la muerte. Yo hablo siempre de la muerte porque el tener presente que un día me voy a tener que ir al cementerio me hace vivir con responsabilidad y me hace tomar decisiones que me acerquen al propósito de salvación. Todo ser humano tiene que ser consciente que un día se va a ir de esta tierra. Sea bueno o sea malo, todos tenemos una medida de días. Nadie se va antes de tiempo. ¿Usted ha escuchado aquel dicho que dice, pobrecito, no le tocaba, pero se fue? Hermanos, el salmista dice algo: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Eso lo dijo el salmista. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es: Señor, tú me diste a mi vida una cantidad, una medida de tiempo, y es el ser humano que tiene la responsabilidad de vivir bien para irse bien de esta tierra. Todos nos vamos a ir. Váyase a dar una vuelta al cementerio y se va a dar cuenta que en el cementerio hay gente más joven que usted que ya se fue. Váyase al cementerio y se va a dar cuenta que en el cementerio hay bebés de 1 mes de nacido, hay gente de 14 años, hay gente de 15 años, y eso nos refleja la realidad del ser humano, que no somos de esta tierra. Tarde o temprano, la medida de tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra va a llegar a su fin, y tenemos que bajar a la sepultura, estemos listos o no estemos listos. Y no depende de Dios, depende de nosotros.
Tenemos que aprender a vivir una vida responsables, consciente de que un día este motorcito llamado corazón y esta batería que está aquí, que coordina todo nuestro sistema eléctrico, se van a apagar y este cuerpo ya no va a responder. Y aunque nosotros nos rehusemos a irnos de esta tierra, un día este cuerpo voluntariamente entregará el alma y el espíritu y el aliento de vida que Dios nos sopló, y tarde o temprano tenemos que ir. El problema no es que nos vayamos, el problema es cómo estamos viviendo. Porque a la gente que vive mal le da miedo la muerte, pero a la gente que vive bien sabe que la muerte para el que vive para Cristo es un regalo. La Biblia dice, porque la paga del pecado es, y el malo lo sabe. Por eso el malo no le gusta hablar de la muerte. Hay gente que dice, no mencioné la muerte porque me da miedo que nos muramos uno de la familia. Pero el justo es diferente. El justo sabe que la muerte para el justo es un regalo, mientras que la muerte para el pecador es una condena, es un pago o retribución a una vida de desenfreno y de malas decisiones. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Filipenses y le dice en Filipenses 1:21, todos los hemos escuchado, dice, porque para mí el vivir es Cristo, y si muero, rayado. Eso no lo dice el pecador. El pecador no quiere morirse. ¿Sabe por qué? Porque el pecador es consciente que si la muerte lo sorprende, no es ganancia su muerte, sino es una constante pérdida. El apóstol Pablo tuvo que renunciar a tantas cosas en su vida. Por eso llegó a una etapa donde él estaba consciente de que había vivido bien para Dios. Llegó a una etapa donde él estaba consciente que había dejado su pecado, su mala manera de vivir, y llega a una etapa donde él dice, ya no le tengo miedo a la muerte. Si me matan, si me apedrean, si me ahogan, si me crucifican con la cabeza para abajo, si me quitan la cabeza, no pasa nada. Porque Pablo dijo, para mí, si vivo, pues vivo para trabajarle a Cristo. Mi vida le pertenece a Él, mi vida le he puesto a su servicio, me he negado a mí mismo para servirle a Él. He naufragado tantas veces, me han dado 195 chicotazos en 5 veces, me he ido en el mar, casi me ahogo 3 veces, me han metido a la cárcel. Así que si vivo, mi razón de vivir es Cristo, y si muero, valor tengo para presentarme delante de Dios. O sea, si vivo, gloria sea Cristo, vivo para Él, y si me matan, favor me hacen, porque voy a encontrarme con aquel que me llamó, me perdonó, me justificó y puso mi nombre en el libro de la vida. Por eso Pablo dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, dice Pablo, estoy listo para ser sacrificado, pero he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Y usted lo canta como comerse una tortilla con frijoles, fíjese. ¿Sabía usted que cuando Pablo escribe eso, está quizás a días de que le arranquen la cabeza en Roma? Cuando Pablo escribe eso, está en una cárcel, encerrado, esperando que el verdugo le arranque la cabeza del cuerpo. No está Pablo en una silla ahí reclinable con un sillón de Electra con las patas para arriba y un chocolate caliente y una checa de Santa María Chiquimula. No, Pablo está en la cárcel y Pablo le dice a Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado, hijo mío, pero he peleado la batalla. Y qué hermoso es cuando la muerte lo sorprende a uno viviendo para Dios. Qué terrible es cuando la muerte te sorprende en adulterio, en fornicación, en drogadicción, en alcoholismo. Qué terrible la gente que la muerte la sorprende sirviéndole al mundo, a su carne, a sus deleites y por consecuencia a ello, al diablo. Porque la Biblia dice, la vanagloria de la vida, la vanidad de los ojos y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que todos los deseos de la carne y la vanidad de los ojos proviene del mundo. Cuán importante es que el ser humano entienda que un día tenemos que irnos de esta tierra.
Y lo más importante no es la vida. ¿Cómo así, Byron? Lo más importante es la muerte. Porque en la muerte es donde se decide para dónde vas a pasar el resto de tu vida. Aquí en esta tierra podemos vivir a lo mucho 110 años, 112, 113, 115 si te va bien. Pero sea cual sea la cantidad de años que a ti te toque vivir, hay una verdad que no puedes evadir. Hay una ley biológica que no puedes ir en contra de ella. Y es que esta carne que es hecha de tierra tiene que volver a la tierra. Por mucho que usted se afane en Mary Kay, por mucho que usted se afane echándose cosas en la cara para las arrugas, no hay cremas para el corazón, querido. No hay cremas para rejuvenecer el cerebro. Se puede rejuvenecer la cara. Puede ir con un cirujano plástico y amarrarse todos los cueros ahí atrás donde no se vean las arrugas, pero eso no se puede echar en el corazón. No hay cirugía para rejuvenecer el alma. No hay cirugía para hacer retroceder el tiempo. Tarde o temprano la muerte va a visitar tu vida. Y lo más importante no es cómo estás viviendo, es cómo estás yéndote de esta tierra. Por eso cada uno de nosotros, incluyendo este que te está hablando, tenemos que todos los días examinarnos a tal punto de entender cómo estamos viviendo. No esperes que nadie venga a llevarte a Cristo. No, voluntariamente usted puede meditar en lo que le estoy diciendo y aceptar en su corazón que usted necesita asegurar su eternidad. Es verdad, todos tenemos una vida y todos estamos tomando decisiones, todos tenemos una familia, una vida que vivir, pero la muerte no te va a mandar un WhatsApp ni un Messenger para avisarte que te va a visitar. Mucha gente muere en su pecado y ¿sabe algo? Su familia le comienza a hacer cultos, misa, rezo, novenario, 9 días, cabo de año, etcétera. Y la intención es buena. Porque si alguien de mi familia, si yo no conociera la palabra de Dios y los misterios de la eternidad, si muere alguien de mi familia sin Cristo y yo no conociera la palabra, yo le haría 15 campañas evangelísticas para sacarlo del infierno. Si yo no conociera la palabra de Dios y muere un familiar mío, yo haría lo posible, siervo, meterme en ayuno, en oración 5, 6, 7 días con tal de sacar a mi familiar del infierno. Pero la Biblia dice otra cosa. En la ignorancia de la gente y en la ignorancia del ser humano pensamos que hay esperanza después de la muerte, y eso no es así. Por eso los cristianos evangélicos no le hacemos tanta bulla al muerto, porque hay una verdad bíblica que dice que el muerto, muerto está. Y si se fue con Cristo, ganancia. Si se fue sin Cristo, pérdida para él. Y por mucho que yo ame a mi familiar que se muere sin Cristo, si murió en su pecado, aunque yo sea siervo de Dios, no tengo el poder ni siquiera de moverlo 1 milímetro del infierno. Por eso todo lo que hay que hacer se hace en vida. ¿Sabe lo que dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Escuche esto: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otra palabra, parafraseándoles, Pablo le dice a los Tesalónicas: tampoco, mis hermanos, quiero que no se olviden que aquellos cristianos que murieron en Cristo, no se preocupen por ellos, no se entristezcan como aquellos que han muerto sin Cristo y sin esperanza. Por eso aquí en la tierra, cuando se nos muere un familiar cristiano, yo enterré a mi abuelita hace 2 años, vamos a cumplir 3 años que mi abuelita partió a la eternidad. Y a mí me avisaron a las 7 de la mañana, estando yo en Santa Cruz del Quiché. Me avisaron que mi abuelita partió a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, en el hospital de Matagalpa, Nicaragua. A esa hora lloré, sí, me dolió mi corazón porque perdí a una madre. Pero me llena de esperanza saber que fue una mujer de Dios. Y compré mi boleto para viajar a Costa Rica y luego me esperó un taxi de la frontera de Costa Rica para Nicaragua porque no había un vuelo directo ese día. Y llegué a despedir a mi abuelita. Ahí estaba mi abuelita
en su ataúd con unas flores a la par, y yo la vi y como ser humano lloré. Y me puse a la par de su ataúd viendo el rostro de mi abuelita y le dije a mi abuelita, mita linda, así me puse, ya usted está libre de ese cuerpo de enfermedad. Usted ya está en un lugar donde yo sé que no le duele nada, que no hay enfermedad, ni tristeza, ni dolor, así que nos vemos del otro lado. Por eso el apóstol Pablo le dice, hermanos, tampoco quiero que ignoren acerca de los que duermen, de los que mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Aquella persona que muere sin Cristo, aquella persona que viene a las campañas, escucha la palabra, le gusta el evangelio, le impactó la palabra, pero al momento de querer tomar la decisión de seguir a Cristo, está más enamorado de las cosas que se ven que de las que no se ven. Esos son los otros. Y los otros también tuvieron oportunidad de morir en Cristo. Porque cuánta gente se le ha predicado la palabra. Usted no vino aquí a ver algo nuevo. Usted no vino aquí a escuchar la última revelación de Byron Kruger. No, mi hermano, lo que yo le estoy predicando a usted lo ha predicado el pastor. Lo que yo le estoy predicando ya lo escuchó usted en la radio, en la televisión. Lo que yo le estoy predicando ya lo ha escuchado usted en la voz de aquel hombre que carga un megáfono en la espalda, predicando la palabra en el mercado, en las camionetas. Todo lo que te estoy diciendo ya usted lo sabe. Y si a usted que está sin Cristo en esta noche le da un infarto, usted no se muere ignorante. Usted se muere sabiendo la verdad eterna, que hay una salvación, que hay una enorme pérdida de su alma si usted decide seguir viviendo a como hasta este momento está viviendo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona que le gusta bailar, su vida es el baile. La persona que le gusta echarse su traguito, esa es su vida. Esperan el día viernes para irse a la cantina a gastarse todo su dinero porque no piensa en Dios. El pecador no piensa en Dios. Solamente el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra puede penetrar en el corazón de piedra de ese hombre que solamente busca las cosas de esta vida. Por eso es que el predicador no es culpable de que la gente no se salve. Yo llego a lugares donde dice el que me invita, hoy van a haber muchas almas porque está Byron Kruger. Y yo me siento ofendido porque yo digo, este cuate piensa que yo vengo a salvar a la gente. Yo me siento chiviado porque tengo que desquitar la ofrenda. Y yo digo, ¿y si no se salva ni un pelón? Porque el pastor anfitrión se para, dice, hoy tenemos al evangelista que ha visitado muchos países, Byron Kruger, o sea que hoy van a haber almas. Y yo digo, este cuate me está poniendo un lazo en el cuello. Este cuate no sabe que el que cambia las almas es el Espíritu Santo. Yo estudio la palabra, me meto en oración, le pido al Espíritu Santo que me revele su palabra, pero yo no puedo cambiarlo a usted. Yo no puedo hacer que usted se salve. ¿Por qué? Porque yo también necesité al Espíritu de Dios en mi vida para un día también doblar mis rodillas y recibir el regalo de la salvación. Ningún hombre tiene el poder de cambiar a otro hombre. Solo el poder del Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, de pecado, de juicio. Solamente el Espíritu Santo es el que toca el corazón del hombre y lo vuelve un corazón sensible al propósito de salvación. Así que no viene aquí porque yo te salvo, no, vine aquí a decirte, Cristo te ama. Vine a decirte, hay una esperanza para ti mientras estás vivo. Yo no puedo ir al cementerio a hacerte bulla. Por eso los evangélicos no hacemos nada en el cementerio. El que se murió, aunque sea nuestro familiar. Podemos ir por ahí de vez en cuando a echarle unas pintaditas a la tumba de mi abuela. Puedo ir de vez en cuando a llevar un ramo de rosas a mi abuelita. Se las di en vida y se las doy cuando está muerta también. Pero yo no puedo hacer nada por ella. No puedo arrodillarme en el cementerio. Señor, que mi abuelita esté en un lugar, que mi abuelita esté bien, Señor. No, ella murió en Cristo y yo sé que ella se fue con Cristo y que ya está en un lugar de jera. Y no puedo hacer nada por familiares que se han muerto borrachos. Yo no puedo hacer nada. Hay familiares que se han muerto intoxicados en una banqueta con el alcohol.
Y yo voy ahí al cementerio, Señor, mi tío murió bien borrachito en la banqueta, se ahogó en su propio vómito, pero te pido, sácalo de ahí, llévalo contigo, llévalo donde está mi abuelita. Y Dios dice: atarantado, sonso, tonto, estúpido, bruto. Vos que sos predicador de mi palabra, ¿no entendés que el que se muere sin mí se va al infierno? ¿No entendés, atarantado, que vos que predicás la palabra tenés que predicarla como está escrita? Que el que muere sin mí va a una condenación eterna. ¿No entendés que yo le he dado al ser humano medida de días y cada quien toma decisiones y decide cómo vivir? ¿No sabés que la salvación es un regalo? No es obligatorio. El regalo se da, y bienaventurado el que lo recibe, y pobrecito el que no. Denle ese aplauso a Cristo, hermanito. Despierta el que se está durmiendo. Porque la salvación, queridos, es un regalo, y el que tiene que acercarse a Dios somos nosotros. Jesús ya se acercó a mí. ¿Cuándo, Byron? Cuando Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y yendo a la cruz del Calvario. Él, siendo Dios, dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se quitó el traje de rey, siervo. Se quitó la corona que la había tenido por los siglos de los siglos. Se quitó la túnica, se quitó todo, y se puso un manto humilde, chancleta hecha de cuero de vaca, y fue a la cruz del Calvario. Se dejó escupir, se dejó humillar, se dejó meter una lanza aquí por amor a ti. Él ya se acercó a ti hace 2000 años y vino a buscarte y vino a morir por ti. Él espera que tú hagas lo mismo. Nadie obligó a Cristo a morir. ¿Qué dijo Cristo? Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. No, dice Jesús, yo la pongo. Y así como la pongo, al tercer día me levantaré otra vez. La gente, el pecador, dice: ay, pero es que si Jesús me ama, me va a venir a buscar a la cantina escuchando: me caí de la nube que andaba. Y ay, dicen los bolos, arrepiéntanse. Así dice el pecador: si Jesús me ama, dice, venga a buscarme. Pero papadito, si Jesús ya vino a buscarte. Porque la Biblia dice: mas Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Usted y yo, querido. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque a lo suyo vino, pero bendito sea Dios que los suyos no le recibieron. Pero nosotros, los guatemaltecos, los nicaragüenses, los americanos, los mexicanos, que le recibimos, nos dio potestad, nos dio derecho de ser hijos de Dios. Así que la invitación está abierta, mi querido amigo. La invitación está abierta. Él ya vino a buscarte en la cruz del Calvario, y Él dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. Venid ahora, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Aunque tus pecados fueran bien rojos, bien negros, bien morados, serán emblanquecidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre, iglesia. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Que Él ya vino a buscarnos. Se despojó a sí mismo de su gloria. Imagínese, manito lindo, dejar el cielo, calles de oro, mar de cristal, ángeles que le servían día y noche, túnicas blancas, oro por todos lados. Imagínate dejar su trono para venir a aguantar hambre en el desierto de Israel, para venir a aguantar persecución por sus mismos judíos, para venir a ser escupido. Le jalaban la barba, le jalaban el pelo y le decían: ¿quién te golpeó? ¡Pah! ¿Quién te golpeó? Lo vendaban. Imagínate dejar toda su gloria por venir a buscarnos a nosotros. ¿No sería muy lamentable que Jesucristo, habiendo venido a buscarte, tú no te dejes encontrar por Él? Qué lamentable, querido, que Dios te ha estado hablando. Jesús ya vino a buscarte. Ahora nos toca a nosotros acercarnos a Él. Santiago capítulo 4 verso 8. Santiago capítulo 4 verso 8 dice: escuchen, hermanos que están aquí, y escúchenme, amigos. Jesús ya murió. Ahora le toca a usted y a mí acercarnos voluntariamente, no a la fuerza. Porque hay predicadores que predican un evangelio puro infierno.
Si no vienes a Cristo, te lleva el diablo y te van a meter en el sartén más grande y te vas a quemar con Michael Jackson. Hermano, por eso hay unos pobrecitos amigos que vienen a Cristo, no porque aman la salvación, sino porque los metieron en miedo. Viene aquel cuate ni sabe lo que se está metiendo. Y vienen y aceptan a Cristo. A los 5 días andan chupando otra vez. Vienen y aceptan a Cristo y a los 5 días andan otra vez en su pecado. ¿Por qué? Porque no pasaron porque el Espíritu Santo los convenció. Pasaron porque el predicador los amenazó que los iba a meter al infierno con Michael Jackson. Por eso es que la salvación es voluntaria, no es obligatorio. A nadie vamos a jalar con un lazo en esta noche. Venga, vos que estás allá, cara de pecador. Hermano, así como nadie, así como el dueño de la cantina no te va a buscar a tu casa en su Hilux para que vayas a gastar tu quincena en su negocio, así tampoco Cristo tiene que jalarte con un lazo para que tú recibas el regalo de la salvación, porque a Él nadie lo obligó a morir por ti. Él lo hizo porque te amó antes de que tú nacieras. Él lo hizo porque te amó, aún sabiendo que eras chupador, aún sabiendo que eras mujeriego, aún sabiendo que eras golpeador de mujeres, aún sabiendo que eras un pleitista, aún sabiendo que éramos mentirosos, alejados de Dios. Aún así Cristo murió por nosotros porque nos amó antes de que usted y yo naciéramos para pecar. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escucha esto. Chitan perro de Dios. Escuche. Si tú no te acercas a Dios, Él no se va a acercar nunca a ti. Teológicamente hablando, bíblicamente hablando y doctrinalmente hablando, es el hombre que tiene que acercarse a Dios. Porque cuando el hombre se acerca a Dios, mi siervo, es porque el hombre ya reconoció que necesita dejar el pecado para que la presencia de Cristo sea bienvenida con él. Ahora, si el hombre dice: me gusta la prédica del Byron Kruger, pero mañana viene Bramley aquí nomás a la democracia. Me gusta la prédica del Byron Kruger, pero mañana hay un convite y voy a chupar hasta que amanezca. Si tú no te acercas voluntariamente a Cristo, Él no se va a acercar nunca a ti. ¿Por qué? Porque Él no tiene nada que ver con las tinieblas. El amigo que se acerca a Cristo es porque está dispuesto a desechar las tinieblas que hay en él para venir a la luz admirable que es Cristo. Por eso es que Jesús no va a la cantina a sacar a nadie. Jesús no va al prostíbulo a sacar a esa mujer que vende su cuerpo. Jesús no va a sacar a ese hombre que anda en negocios ilícitos. No, Jesús dice: mi palabra ahí está en la tierra. Mis pastores, mis evangelistas, mis siervos están predicando. Ellos no quieren cambiar, no hay problema, yo no los acuso. En el día del Señor cada quien va a dar su cuenta según el conocimiento que haya tenido de su palabra y según la conciencia que tenga de la vida eterna, aunque sea buena o mala. Escuchen lo que dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y escuchen lo que dice: pecadores, limpiad las manos. ¿Ya vio que es el pecador el que tiene que lavarse las manos de su inmundicia? Para aquellos que dicen: es que si Dios me ama me va a tener que venir a buscar aquí. No, querido, Él ya vino. Todos los que estamos aquí, pastores, evangelistas, músicos, un día andábamos bien fregados por la vida, pastor. El pecado nos golpeó, el pecado nos humilló, el pecado nos avergonzó, el pecado nos dejó sin familia, el pecado nos tiró en la calle. Y un día reconocimos nuestra miseria, fuimos a una campaña, el hombre de Dios hizo un llamado y nosotros pasamos con los mocos en la boca, con lágrimas en los ojos, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Por eso yo creo que uno de los pastores que estaba aquí decía que en estos tiempos es difícil que las almas se salven, y eso es cierto. Yo he predicado con 5,000 personas y ¿sabe cuánto pasan? 20, 15, 10, a veces 2 pelones pasan ahí. Porque la gente está enamorada de las cosas del mundo. Y la Biblia dice: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo, querido? Fiesta, droga, borrachera, orgías, pecado, lascivia, inmoralidad, fornicación, adulterio, mentira, falsedad, negocios ilícitos. Por eso la gente está tan enamorada de este mundo que se vuelven oidores de la palabra, fanáticos de Cristo, mas no de la salvación. Hay gente que me dice: Byron, manejé 5 horas para irte a ver, dice. Voy allá a Los Ángeles, voy allá a Nueva York, voy allá a donde Dios me lleve en Estados Unidos. Y hay gente que dice: Byron, desde el miércoles salí de Oklahoma, dice, para venir el viernes en la mañana aquí, dice, para venirte a oír. Yo le digo: wow, hermanito, ¿y de qué iglesia viene de allá de Oklahoma? No, soy amigo, pero me gusta como tú predicas. Ah, entonces vas a aceptar a Cristo. Dice, otro día, tu abuela, hermano. Porque a veces somos más fanáticos del predicador que de Cristo. Y es que a mí me gustan los auténticos, pero las alabanzas no les pega en el alma para que se arrepientan y dejen de chupar. Es que yo soy fanático, me encantan las prédicas de Byron Kruger, pero ¿de qué sirve que me quieras más a mí que el que me manda? ¿De qué sirve que tú vengas a verme a mí, a tomarte una selfie ahí para el TikTok, si al más importante lo dejas por un lado? No es el Byron el más importante. Yo soy Guatex del cielo. Yo soy Guatex del cielo, Cargo Express. ¿Qué significa eso? Solo te traigo el mensaje de Dios. De usted depende qué va a hacer con lo que está recibiendo esta noche. Si va a seguir viviendo lejos de la misericordia de Dios, o va a decir: en verdad yo soy el que necesito acercarme a Dios. Mientras tú vivas, tienes que arreglar tu vida, tomar decisiones para asegurar tu eternidad después de la muerte que se nos avecina a cada uno de nosotros. Confesar con tu propia boca a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y te voy a decir: nadie va a hacer eso por ti. Hay cuestiones que nos tocan a nosotros. A mí me toca orar, a mí me toca santificarme. Tengo una madre que es cristiana y ora por mí. Pero si yo no oro por mí, si yo no vivo lo que predico, si yo en mi vida privada soy totalmente diferente a lo que le digo a la gente, si yo no tengo una vida espiritual saludable y soy un hipócrita, ante la gente una cosa y ante Dios en secreto otra cosa, el único que pierde aquí soy yo. Nadie más va a santificarse por mí, nadie más va a confesar su pecado por mí. Escuche lo que dice la palabra del Señor, y Pablo se lo escribe a los Romanos, capítulo 10, verso 9. Estoy terminando ya, 2 minutos y terminamos. Romanos capítulo 10, verso 9, le dice Pablo a la iglesia de Roma, y le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escucha esto: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el trabajo de los pastores, de los predicadores y evangelistas, no es convencer a la gente, es entregar el mensaje de salvación. Es decirle a la gente que hay una esperanza gloriosa en Cristo, que aunque en esta vida tengamos diferentes procesos, dolores de cabeza, desánimo, situaciones duras, no somos de esta tierra. ¿Sabe lo que le dijo Cristo a sus apóstoles? No los voy a dejar solos, mijos. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Verdad que hermosa promesa, hermanos lindos? Que si morimos en Cristo, aunque en esta vida tengamos una casita de adobe, aunque en esta vida no tengamos nuestra propia casa, aunque en esta vida hayan enfermedades, malas noticias, violencia, tantas situaciones de este mundo tan decadente y putrefacto de tanto pecado, sabemos los cristianos que nuestra vida no es aquí. Jesús no murió para que yo viviera mejor aquí. Jesús murió para que yo tuviera vida eterna con Él allá.
Jesús no murió ni para que yo sea famoso. Jesús no murió ni para que aquí sea el más feliz. Porque hay predicadores que dicen: si tú vienes a Cristo en esa noche, serás el más feliz de la democracia, de la libertad de huevo. Son casacas, hermano. Eso es para que pase la gente. Eso no es cierto. Porque la Biblia dice: y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Perseguido por el diablo, perseguido con mi propia carne, perseguido por los enemigos del evangelio, perseguido por tantas cosas. Esas son mentiras. Usted viene a Cristo, va a ser feliz. No es cierto. El mismo Cristo le dijo a sus apóstoles: hijos, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, venceré, porque Él está conmigo. Y yo venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerás, venceré y vencerán. Venceremos en el nombre del Señor. Porque cuando usted viene a Cristo, ya no estás luchando solo con esa ansiedad, querida. Cuando tú vienes a Cristo, ya no estás luchando solo con ese diagnóstico médico. Cuando tú vienes a Cristo, ya no luchas sola con esa deuda, con ese matrimonio disfuncional. Ya no estás luchando solo con ese problema en la mente. No, cuando tú vienes a Cristo, puedes decirle a Cristo cada mañana: Señor, el doctor dice que me quedan 5 meses de vida, pero tú eres mi vida. Señor, el banco dice que me van a quitar la casa, pero tu palabra dice que tú vas a proveer conforme a tus riquezas en gloria todo lo que me haga falta. Señor, mis enemigos dicen que me van a hacer brujería. Señor, mis enemigos dicen que me van a destruir, pero tu palabra dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Y aderezas mesas, preparas un banquete delante de mí, en presencia de la gente que me quiere destruir. Esas son las promesas de Dios para los hijos. Hoy no te vengo prometiendo que todo va a estar bien, pero vengo a prometerte que así como Jesús ha estado conmigo estos 35 años, y he llorado y he tenido que enterrar a personas que amo, así como Jesús me ha dado la fuerza para levantarme de las cenizas, y aquí estoy predicándote una palabra que yo la he visto cumplirse en mi vida. Aquí estoy predicándote las promesas que Dios ha dejado para usted si se acerca voluntariamente a Cristo. No te vengo a engañar, querido. Los apóstoles fueron apedreados y tuvieron que pasar grandes problemas, pero aquel hombre que le arrancaron la cabeza en Roma dijo: tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga a usted por su valiosa paciencia esta noche.